Hola, el día de hoy vamos a hablar de cómo se vinculan los conceptos y las categorías en el tratamiento del objeto en la investigación científica. Para ello es necesario empezar primero por tratar el tema de la teoría. Podemos definir la teoría como una explicación general y abstracta de hechos. Es una forma particular de observar la realidad que se aleja del sentido común. La teoría es una hipótesis que propone una explicación a un fenómeno, al describir las relaciones que existen entre los elementos que lo conforman. Posteriormente, la teoría es puesta a prueba y de los resultados se establece si ésta brinda explicaciones suficientes para explicar dicha realidad. También es necesario hablar de la metodología. La metodología son los pasos para la construcción del saber. Mediante el diseño de la metodología se establecerán las rutas, las herramientas conceptuales y categoriales que serán la base de la observación. Buscar la explicación a lo que causa determinado fenómeno requiere iniciar por hacer comprensible lo que se está discutiendo. No en el sentido de hacer una exposición de fácil lectura, pues los conceptos y definiciones científicas no provienen del lenguaje común. Más bien hablamos de conceptos bien delimitados y claros que no ceden a las ambigüedades con el fin de evitar confusiones durante la exposición. Mediante los conceptos se definen los límites y alcances del problema planteado. Durkheim, en su estudio sobre el suicidio, luego de una depuración de nociones comunes sobre el concepto, llega a la definición necesaria del suicidio, pero concluye también con darle forma al problema que se plantea. Si se considera el conjunto de suicidios cometidos en una sociedad dada durante una determinada unidad de tiempo, se comprueba que el total así obtenido no es una simple adición de unidades independientes o una colección, sino que constituye por sí mismo un hecho nuevo de naturaleza eminentemente social. Fin de la cita. A través de los conceptos descubrimos la naturaleza del problema. Sin embargo, la explicación requiere indicar los elementos y factores que actúan sobre el mismo. De paso, la labor conceptual puede servir para señalar la importancia del problema en el conjunto social. En este punto lo que buscamos es una contrastación entre la teoría y la realidad. Para constituir este vínculo será necesario trabajar con datos extraídos de la realidad social con el propósito de descender el nivel de abstracción dado por la teoría. Operacionalizar las variables es someter la teoría a contrastación empírica. Reiterando, es una acción que promueve la vinculación entre la teoría, los datos y la metodología. Pero a todo esto, ¿qué es una variable? Pues en la definición de Rojas Soriano se lee: el término variable puede definirse como una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede darse o estar ausente en los individuos, grupos o sociedades, puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. Siguiendo la investigación de Durkheim todavía, él elabora la hipótesis de que la cohesión social tiene una relación inversamente proporcional con la tasa de suicidio. Entonces será necesario que Durkheim establezca cuáles son esas variables que determinan la cohesión social. Entre ellas va a señalar a la familia, a la religión, a los grupos políticos y a los grupos profesionales. Los indicadores son herramientas cuantitativas o cualitativas que muestran indicios de una situación, de una actividad o de un resultado. Por lo regular, los indicadores tienen referentes empíricos y son deducidos a partir de las variables. Para concluir, los términos esbozados aquí, el concepto, la variable y el indicador, son la manera en que se elabora el acercamiento al objeto de estudio. Se pasa de un nivel de abstracción general como la teoría al estudio de los referentes empíricos, que son los indicadores.